Saludos hermanos. Hoy vamos a presentar el centurión de Cafarnaúm o la curación del hijo del funcionario real. La primera parte del capítulo 5 de los métodos de exégesis bíblica de Werner Stenger, presentada por Rebeca Calderón en su primera parte y Daniel Osorio presentará la segunda parte. La versión de los sinópticos. Crítica de las fuentes y deslinde del texto. Sinopsis del texto, crítica de las formas, comparación sinóptica, crítica de las fuentes y de la redacción. Y por último, crítica de los géneros. La crítica de las fuentes y deslinde del texto. Se estudiarán 3 versiones de la historia: Mateo, Lucas y Juan. En esta primera parte analizaremos las de Mateo y Lucas usando la teoría de las 2 fuentes. Primero leeré la versión de Mateo en Reina Valera 1960. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora la versión de Lucas, también en Reina Valera. Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Crítica de la redacción distingue entre la fuente que usó cada evangelista y la reelaboración que hizo. Mateo coloca el evento después de la curación de un leproso, mientras que Lucas lo coloca al final del Sermón de la Montaña. Sinopsis del texto y crítica de las formas. Se realiza mediante el método de separar cada frase en segmentos. Luego se divide cada versículo en sus partes según el cambio de discurso. Se usa la nomenclatura de letras, como ya hemos visto, para cada frase dentro de los versículos. Esto permite hacer una comparación sinóptica. Las diferencias mayores que se encontraron son que en Mateo falta la doble embajada de los ancianos, por lo que concluimos que o Mateo lo suprimió o Lucas lo añadió redaccionalmente. También concluimos que el relato de sentarse a la mesa con Abraham está en lugares diferentes en los 2 textos. Lucas
lo sitúa totalmente en otro contexto y lugar. Las diferencias menores al hacer la comparación sinóptica son las siguientes. En Lucas falta la petición de curación y también falta la doble embajada de los ancianos y amigos. El enfermo en Mateo, la palabra griega que lo describe es ambigua, podría ser hijo o siervo. En Lucas, el enfermo se describe explícitamente como criado o siervo. En Mateo, el enfermo está paralítico y atormentado. No se menciona que es muy estimado. Mientras que en Lucas está a punto de morir. La petición de curación en Lucas se menciona únicamente al comprobar el milagro. Mientras que en Mateo se menciona la hora en que sucedió el milagro. Crítica de las fuentes y de la redacción. Ambos evangelistas intervinieron redaccionalmente. Mateo usa una de sus expresiones favoritas, el reino de los cielos. Y también convierte el verso 10 en promesa para los gentiles y amenaza para los judíos. Lucas intensifica los síntomas del enfermo para crear un crescendo que culminará con la siguiente historia, que relata la resurrección de un muerto. La doble embajada puede provenir de una fuente exclusiva a Lucas o de su propia redacción. Crítica de las formas. En ambas historias existe la oposición religiosa entre Jesús y el centurión. Jesús no entra en la casa pagana, pero en Lucas existe la doble mediación por ancianos y por sus amigos. Los ancianos recomiendan al centurión como generoso y temeroso de Dios. Llamando al enfermo siervo, exalta la generosidad del centurión. Todo esto resalta al centurión como ejemplo de fe y de humildad. Crítica de los géneros, estilo y designación del género. El género es historias de milagros. El topos de curación a distancia aumenta el elemento milagroso. El centro de la historia es la fe del centurión por ser fe en la eficacia de la palabra, a pesar de estar ausente el taumaturgo. La situación vital es la justificación ante oyentes judeocristianos que explica la visión de paganos en la comunidad cristiana.